RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación. A esta hora con el doctor Manuel Vázquez Flores, analista político. En su momento se desempeñaba como viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, columnista habitual en el diario El Clarín de Cajamarca, uno de los más influyentes en la jurisdicción. Doctor Manuel Vázquez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Don José, buenos días. Gracias por la comunicación y un saludo a todo el país. Hace unos días, la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe sobre los efectos del COVID o la COVID frente al empleo, ¿no? Y allí nos sitúa a nuestro país, al Perú, que ha tenido una tasa muy preocupante, ¿no? 57.1 en mujeres, 53.5 en varones, lo que convierte al Perú el país con mayor número de desempleados en América Latina por efecto del COVID. Punto 1. Punto 2, esto suma más o menos más de 6.700.000 peruanos, ¿no? ¿Cómo analizar qué hemos hecho mal? A pesar que el gobierno anunció programas de reactivación, programas de asistencia social, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Uno de los primeros problemas que ha sido, mi querido José, es el asistencialismo en el país. Creo que el asistencialismo en los últimos 20, 25 años nos ha llevado a tener un país lleno de un sector informal que obviamente le conviene pues recibir del Estado y no generar su propio empleo, ¿no? Y por el contrario, el Estado cada día más a través de los municipios o de algunas entidades públicas promoviendo la burocratización en los procedimientos para formalizar a quienes habrían decidido entrar a este mundo, ¿no? Me parece que el Estado ha fallado en poder efectuar un diagnóstico, ¿no?, de los sectores fundamentalmente productivos del país. Por ejemplo, en el sector construcción hasta ahora no se ve una medida concreta para reactivar la economía. En el sector extractivo tampoco se ve una medida concreta. No he escuchado a la ministra de Energía y Minas elaborar o hablarnos de un plan de reactivación para ir promoviendo la ejecución de proyectos extractivos paralizados. En el sector turismo igual. Entonces, lo que ha fallado al Estado es la planificación y el diagnóstico para poder establecer región por región qué sectores podríamos empezar a reactivar, y sobre todo, por el lado privado, tampoco se ha hecho una alianza con el sector privado. Me parece que CONFIEP hubiese ayudado muchísimo para poder delinear algunos parámetros y para poder establecer algunos mecanismos en donde los empresarios sientan que el Estado no solamente necesitaban de este plan Reactiva Perú. Este plan ha sido también sumamente mal enfocado porque se han dado recursos económicos prácticamente a empresas que a la vuelta de la esquina estaban conviviendo con el mundo de la informalidad, ¿no? Entonces nos ha faltado mucho control, mucha planificación, mucho diagnóstico y establecer prioridades, ¿no? Entonces ahora tenemos una consecuencia, lamentablemente, que no es irreversible, ¿no? Creo que en los próximos meses podríamos empezar a dar pasos importantes, pero para eso necesitamos un Estado promotor del desarrollo, un Estado promotor de la inversión pública y privada sobre todo, ¿no? Claro, pero ¿qué ocurre cuando un Estado está ajeno a eso, a ser promotor de inversiones, a ser promotor de desarrollo? Muy por el contrario, ¿no? A veces vemos que se cobija más en posiciones populistas o asistencialistas, ¿no? Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque el gobierno en reiteradas oportunidades anuncia la reactivación económica, sobre todo desde el lado del gasto público, ¿no? El programa Trabaja Perú, programa Arranca Perú, pero, valga la redundancia, no arrancan hasta el momento. Punto 1. Punto 2. La ministra dice que se va a recuperar el empleo, pero es empleo informal. La gente se está reinventando en estos momentos, ¿no? La gente sale a las calles y está buscando qué hacer para poder de una u otra manera generar sus propios ingresos. Estos no son ingresos sostenibles, ingresos que se mantengan, son empleos informal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se tendría que articular o establecer políticas en el corto plazo? Porque esto no puede esperar. Porque si esperamos más, el 2021 nos va a agarrar de la misma manera, entonces la recuperación va a ser mucho más lenta. ¿Qué es lo que se tendría que hacer de inmediato? En primer lugar, mi querido José, creatividad.
Me parece que los técnicos del sector trabajo tendrían que ir pensando, por ejemplo, en establecer algún programa para generar incentivos para la contratación. Eso es fundamental. Hoy en día hay capitales que han fugado también del país. No se olvide usted, José, de que la inestabilidad y la crisis política también eso atemoriza al inversionista privado. Estar con una permanente situación entre el Congreso y Palacio de Gobierno, con un conflicto político permanente y en un debate intrascendente, en lugar de debatir los grandes temas como es la generación de empleo, evidentemente a cualquiera lo asusta. Entonces, algunos están esperando también, algunos capitales están esperando a ver qué pasa el 2021 para ver si se sigue, ¿no?, invirtiendo y se sigue apostando por generar empleo en el Perú. Entonces, para eso necesitamos ese tipo de mecanismos e iniciativas, por ejemplo, para incentivos para fomentar la contratación. También creo que es importante que el Ministerio de Trabajo vaya pensando en flexibilizar y reducir los costos no salariales. Eso es importante porque hace mucho tiempo eso ha sido una traba para que el empresario pueda contratar más, pueda pagar mejor y finalmente el trabajador pueda entrar al mundo de la formalidad. Entonces, ese tipo de mecanismos, fíjese, los programas temporales del gobierno justamente son programas de 2 meses, de 3 meses, que finalmente al poblador, al vecino, no lo sacan de un mundo de pobreza o de pobreza extrema. De repente es una dosis o una vacuna temporal, pero a los 3 meses seguirá sin empleo, seguirá sin seguro, seguirá sin un horizonte concreto. Entonces lo que necesitamos son proyectos a largo plazo e incentivar mecanismos de contratación. Me parece que eso va a permitir que las empresas, por ejemplo, no tengan, ¿no?, la permanente, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria necesita también flexibilizar sus procedimientos en una etapa de crisis. No puede ser de que se esté exigiendo y que se esté imputando mecanismos de cobro como si estuviésemos pues en una época normal. Muchos empresarios han quebrado, están haciendo esfuerzos sobrenaturales por mantener a 3 o a 4 trabajadores de los 30 o 40 que tenían. Entonces, acá necesitamos todo un plan que articule prácticamente iniciativas que vengan desde el sector de trabajo y encuentren en el Congreso también respuesta de parte de la Comisión de Trabajo, ¿no? Necesitamos una gran mesa de trabajo, una mesa de concertación laboral. Creo que el Consejo Nacional de Trabajo podría ser un espacio, pero es un espacio más de debate político. Acá necesitamos un debate técnico y esto se lo hace entre el Estado y el sector privado, ¿no? Tenemos la Asociación de Exportadores, la CONFIEP, la Cámara de Comercio, o sea, necesitamos todo un programa y que el gobierno no le tenga miedo al empresariado y no le tenga miedo a un sector de la política peruana que precisamente critica estas alianzas entre el Estado y el sector privado por viejas ideologías o pensamientos de gran miopía histórica, ¿no? Ahora, el gobierno anuncia el inicio de actividades de manera gradual en lo que se denomina la fase 4, ¿no? Pero usted acaba de señalar algo muy interesante, doctor Vázquez, ¿no? El gobierno está cada vez más alejado del sector privado, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, hay algunas voces aisladas que reclaman una presencia más activa del sector privado, esto se hace con señales claras, ¿no? Y las señales claras las tiene que dar el presidente de la República, ¿no? Vamos a apuntar tales proyectos se van a encaminar, tales proyectos van a salir tal año, ¿no? Pero lo que tenemos es un listado y no aterrizamos, ¿no? Y tampoco se ve un trabajo cohesionado entre el sector, entre el gobierno y el sector privado, ¿no? En esta crisis sanitaria lo hemos visto, ¿no? El sector privado actuaba por su cuenta, ha tenido que pasar mucho tiempo para recién reconocer lo que ha hecho el sector privado, ¿no? Más allá de que le pueda gustar a algunos o no, lo cierto es que ha jugado un rol preponderante. Y en esta crisis, Chile es una muestra. El sector privado ha logrado que su economía por lo menos sea mucho menos dañada que la nuestra. Colombia igual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han trabajado de una manera cohesionada, ¿no? Es que esta crisis obligaba, mi querido José, a un trabajo articulado entre el Estado y entre el sector privado. Mire usted, de manera, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Fíjese, hay empresas, no voy a decir nombres, porque este es un medio de comunicación que no se dedica a esto, pero hay sector privado que hoy en día sigue colaborando, donando plantas de oxígeno, donando equipos de protección personal, construyendo infraestructura sanitaria. O sea, quiere decir de que el sector privado pues no es ese cuco o no es
esa oveja negra que nos lo pintan algunas personas, ¿no? Hay que entendernos con el sector privado, con el sector público, con la microempresa, hay que entendernos con todo tipo de actores sociales, económicos y políticos. Lamentablemente en el Perú ha faltado lo que yo hace algún tiempo reclamé, así como hubo un comando COVID, ¿no?, de emergencia sanitaria. Me parece que faltó un comando de reactivación económica y todavía no es tarde, ¿no? Necesitamos que esté presente el sector privado, esté presente el Estado y que estén presentes también los trabajadores, ¿por qué no? Necesitamos convocar también, ¿no?, a un diálogo tripartito, pero un diálogo profundo, técnico, un diálogo de buena fe y un diálogo finalmente con objetivos concretos al mediano plazo. No tenemos tiempo para estar pensando en el largo plazo. Hoy es momento del mediano plazo. Doctor Manuel Vázquez Flores, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros. Muy amable. Don José, buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.